En el día 19 de enero de 1931 nació en una pequeña granja ubicada en la ciudad de Toinville, en el condado de Larue, estado de Kentucky, Karl Maxie Brasseur, un hombre que se convertiría en un símbolo de coraje, persistencia y determinación frente a las adversidades. Hijo de MacDonald y Gonzella Brasseur, Karl creció en un entorno rural y pobre, donde el acceso a la educación era limitado y las oportunidades eran escasas, especialmente para los niños negros en aquella época. A pesar de las dificultades económicas de su familia y los desafíos impuestos por la segregación racial, Karl nunca dejó de soñar alto, alimentando desde joven el deseo de servir a la Marina de los Estados Unidos. Entre 1937 y 1946 estudió en la escuela primaria Sonora Grade School, localizada en la ciudad de Sonora, Kentucky, donde tuvo sus primeras experiencias educativas, aunque en condiciones precarias. A pesar de las barreras sociales y raciales existentes en América en aquel momento, Karl demostraba una curiosidad natural por el agua y el mar, algo que más tarde se convertiría en una parte esencial de su vida. Su interés por las embarcaciones y los buceos fue creciendo con el tiempo, impulsado por historias que escuchaba sobre marineros y operaciones navales, despertando en él una pasión por la carrera militar. El 25 de febrero de 1948, a los 17 años, Karl tomó una decisión marcada. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos, dando inicio a un viaje que iría mucho más allá de cualquier expectativa personal o social. En aquella época, la Marina aún mantenía ciertas restricciones sobre la participación de personas negras en cargos técnicos y de liderazgo, pero Brasseur estaba dispuesto a romper barreras. Inició su trayectoria como marinero común, realizando tareas básicas y cumpliendo órdenes, siempre con dedicación y respeto, logrando la admiración de sus superiores. Mientras servía, Brasseur observaba atentamente las actividades de los buzos de la Marina, fascinado por la precisión, habilidad técnica y coraje exigidas para trabajar bajo el agua. Siempre que podía, buscaba información sobre el curso de buceo y salvamento de la Marina, un entrenamiento extremadamente riguroso y competitivo, impartido en la Escuela de Buceo y Salvamento de la US Navy. A pesar de que pocos afroamericanos tenían acceso a ese tipo de formación, Karl no abandonó su objetivo y pasó años demostrando competencia y disciplina para ser considerado apto al programa. Su perseverancia comenzó a llamar la atención dentro de la institución y en 1954, tras años de servicio y esfuerzo continuo, logró un lugar en la US Navy Diving y Salvage School. Al concluir el curso con éxito, Karl Brasseur se convirtió oficialmente en un buzo de la Marina de los Estados Unidos, siendo el primer negro en graduarse en esa prestigiosa escuela. Ese fue solo el comienzo de una historia extraordinaria, que traspasaría fronteras e influiría en generaciones futuras, mostrando que la determinación puede vencer hasta los obstáculos más difíciles. En los años siguientes a su formación como buzo, Karl Brasseur fue asignado a múltiples misiones, donde puso en práctica todos los conocimientos adquiridos durante su entrenamiento intensivo. Pronto se destacó por su habilidad técnica, espíritu de equipo y capacidad de mantener la calma bajo presión, características fundamentales para quien trabaja en ambientes tan desafiantes como el fondo del mar. La Marina de los Estados Unidos reconocía cada vez más el valor de Brasseur, quien no solo dominaba las técnicas de buceo, sino también era capaz de liderar equipos con autoridad y respeto. Durante este periodo participó en operaciones de recuperación de equipos sumergidos, inspecciones de cascos de barcos y otras misiones críticas que requerían alta precisión. Su reputación crecía dentro de la flota y muchos colegas ya lo veían como un ejemplo de profesionalismo, alguien que encarnaba el lema "no importa de dónde vienes, sino hasta dónde llegas". Brasseur sabía que su camino era único, ya que además de lidiar con las exigencias físicas y técnicas del cargo, enfrentaba prejuicios y resistencias de algunos sectores de la propia Marina. Sin embargo, prefería responder con trabajo y resultados, creyendo que la competencia podría hablar más fuerte que cualquier discriminación. Esta postura le valió aliados importantes, incluso oficiales blancos que empezaron a defenderlo públicamente y a apoyar su ascenso dentro de la jerarquía naval. A mediados de los años 60, Karl fue transferido a unidades especializadas, donde tuvo contacto directo con tecnologías avanzadas de buceo y equipos de rescate complejos. Fue en este contexto que se preparó para una de las misiones más delicadas de su carrera, la recuperación de un arma nuclear perdida en el mar,
evento que quedaría conocido como el Incidente de Palomares. El escenario internacional en aquella época era tenso, con los reflejos de la Guerra Fría moldeando acciones estratégicas de los Estados Unidos, incluyendo operaciones secretas involucrando armamento nuclear. Brasear, entonces con cerca de 35 años, fue llamado para integrar un equipo de élite responsable de localizar y recuperar una ojiva nuclear B-28 que había caído al mar después de un accidente aéreo. El incidente ocurrió el 17 de enero de 1966, cuando un bombardero B-52G Stratofortress colisionó con un avión cisterna KC-135 durante un reabastecimiento en vuelo cerca de la ciudad de Palomares, en España. 4 bombas nucleares cayeron en el Mediterráneo y una de ellas, la más peligrosa, se hundió en las profundidades del océano, exigiendo una operación de búsqueda y salvamento sin precedentes. Brasear, sirviendo a bordo del USS Oist, Ars 40, sería una pieza fundamental en esta operación, enfrentando no solo las condiciones adversas del mar, sino también los riesgos inherentes a una misión de tal magnitud. Con la misión confirmada, Karl Brasear y su equipo fueron movilizados rápidamente hacia el área cercana a la costa de Palomares, en España, donde la bomba nuclear B-28 había caído tras el accidente aéreo. La región, conocida por sus aguas cristalinas y paisajes mediterráneos, se convirtió en el escenario de una de las operaciones de salvamento más complejas jamás realizadas por la Marina de los Estados Unidos. Brasear y otros buzos del equipo eran conscientes de que estaban tratando con una situación de extrema gravedad, donde un error podría resultar en consecuencias catastróficas. La bomba nuclear, aunque no fuera una ojiva completa, contenía materiales radiactivos y componentes explosivos altamente peligrosos, lo que hacía su recuperación una prioridad absoluta. El USS Oist fue posicionado estratégicamente en el área mientras submarinos y vehículos de control remoto eran utilizados para mapear el fondo marino y localizar la ojiva exactamente donde había caído. Brasear, con su experiencia acumulada en operaciones subacuáticas, fue uno de los primeros en bucear para evaluar las condiciones del lugar y verificar cuáles serían los próximos pasos del equipo. Las profundidades del Mediterráneo eran hostiles, con corrientes fuertes, baja visibilidad en ciertos momentos y un lecho marino irregular lleno de rocas y obstáculos naturales. A pesar de estas dificultades, Brasear mantuvo la concentración y transmitió informaciones precisas al equipo de superficie, contribuyendo directamente a la planificación de las etapas siguientes. Los días siguientes fueron marcados por intentos frustrados de localizar la bomba, ya que los equipos sufrían fallos y el ambiente marino era impredecible, exigiendo ajustes constantes en la estrategia. Pero tras semanas de búsquedas minuciosas y colaboración entre científicos, ingenieros y buzos, el equipo finalmente logró identificar la posición exacta de la ojiva nuclear en el fondo del mar. El momento de la recuperación exigiría una operación de alta precisión, con el uso de cables de acero y equipos especiales para elevar el artefacto sin dañarlo o causar una explosión accidental. Karl Brasear estaba entre los buzos responsables de fijar los cables de remolque a la bomba, asegurando que la maniobra pudiera realizarse con la máxima seguridad. Todo parecía estar bajo control hasta el día 23 de marzo de 1966, cuando, durante un intento de levantar la ojiva, uno de los cables se rompió debido a la presión y fuerza ejercida, generando una situación de emergencia. Un trozo de la línea rota volvió con violencia, golpeando a Karl Brasear con gran impacto justo debajo de la rodilla derecha, causando heridas graves y comprometiendo seriamente su pierna. A pesar de estar herido, Brasear permaneció consciente y ayudó al equipo a estabilizar la situación, evitando mayores daños a la operación y potencialmente salvando vidas de sus compañeros que estaban en el agua con él. Después del accidente del 23 de marzo de 1966, Karl Brasear fue inmediatamente rescatado y llevado a la base aérea de Torrejón, en España, donde recibió los primeros cuidados médicos de emergencia. Desde allí, fue trasladado a Wiesbaden, Alemania, donde especialistas evaluaron la extensión de los daños en su pierna derecha, constatando que la lesión era grave y compleja. Poco después, fue transportado al Naval Regional Medical Center, en Portsmouth, Virginia, en los Estados Unidos, donde inició un proceso intenso de tratamiento médico y recuperación física. Durante las semanas siguientes, Brasear enfrentó complicaciones serias, como infecciones persistentes y necrosis tisular, que amenazaban su salud general y ponían en duda el futuro de su carrera.
Ante el cuadro clínico complicado, los médicos consideraron la posibilidad de amputar la pierna por debajo de la rodilla. Pero Karl, decidido, insistió en intentar preservar el miembro a cualquier costo. Tras meses de intentos de recuperación mediante fisioterapia y tratamientos médicos, la condición de la pierna de Brasseur no mejoraba y el dolor era constante, limitando drásticamente su movilidad. Consciente de que no podría regresar a las actividades de buceo con esa condición, tomó una decisión difícil pero necesaria. Solicitó formalmente a los médicos que realizaran la amputación. La cirugía fue realizada con éxito y Brasseur inició una nueva fase de recuperación, adaptándose ahora a la prótesis y redefiniendo sus límites físicos y profesionales. Desde el inicio de la rehabilitación, demostró una fuerza mental impresionante, siguiendo con disciplina los programas de fortalecimiento muscular y entrenamiento con prótesis. Su meta era clara: regresar al agua y probar que una deficiencia física no impediría su regreso al trabajo que tanto amaba. Durante mayo de 1966 hasta marzo de 1968, Karl estuvo internado en el hospital de Portsmouth, donde recibió apoyo psicológico, físico y emocional, convirtiéndose en una figura inspiradora para otros pacientes. En 1967 fue trasladado a la Harbour Clearance Unit 2, en Newport, Rhode Island, donde comenzó a entrenar nuevamente con equipos de buceo y simulaciones prácticas. La adaptación no fue fácil, pero con la ayuda de instructores especializados y compañeros que creían en su capacidad, fue superando cada desafío con coraje y resiliencia. En abril de 1968, tras 2 años de lucha incansable, Karl Brasseur se convirtió en el primer amputado en la historia en ser reintegrado como buzo oficial de la Marina de los Estados Unidos. Este logro fue celebrado como una victoria no solo individual, sino simbólica, representando la ruptura de paradigmas y la prueba de que la determinación y la habilidad son más importantes que cualquier limitación física. Con su reintegración como buzo de la Marina, Karl Brasseur no solo retomó su antigua función, sino que también ocupó un espacio aún más significativo dentro de la institución. Se convirtió en una referencia para nuevos reclutas, especialmente aquellos provenientes de minorías étnicas, quienes antes creían que cargos técnicos y de liderazgo eran inaccesibles. Brasseur, con su trayectoria singular, demostró que la meritocracia podía prevalecer incluso en un ambiente históricamente marcado por prejuicios y desigualdades. En los años siguientes fue promovido varias veces, asumiendo funciones de mayor responsabilidad y convirtiéndose en mentor para jóvenes buzos que entraban en la carrera. En 1970, Karl alcanzó un hito histórico. Se convirtió en el primer maestro buzo afroamericano de la Marina de los Estados Unidos, ocupando un puesto de alta jerarquía y respeto. Como maestro buzo, supervisaba entrenamientos, orientaba equipos en misiones y contribuía a mejorar los estándares de seguridad y eficiencia en las operaciones subacuáticas. Además, Brasseur era responsable de desarrollar nuevas técnicas y métodos de buceo, compartiendo su vasto conocimiento con toda la comunidad de buzos de la Marina. Sus apariciones en conferencias y eventos de la institución eran cada vez más solicitadas y solía usar frases motivacionales como "no es un pecado caer. Es un pecado continuar en el suelo y no dejaré que nadie robe mis sueños". Estas palabras resonaban no solo dentro de la Marina, sino también fuera de ella, siendo adoptadas por movimientos sociales y educativos que buscaban inspirar a la juventud negra estadounidense. A pesar de todo el reconocimiento recibido, Karl continuaba siendo humilde y dedicado, recordando constantemente que su legado era resultado del esfuerzo, sacrificio y creencia en sí mismo. Durante la década de 1970 participó en misiones importantes alrededor del mundo, incluyendo operaciones de rescate, investigaciones submarinas y entrenamientos internacionales con aliados estratégicos de Estados Unidos. En 1979, tras más de 30 años de servicios prestados a la Marina, Karl Brasseur decidió jubilarse oficialmente con el rango de Chief of the Boat, jefe de cubierta, el más alto cargo técnico no comisionado de la institución. Sin embargo, su conexión con la Marina no terminó allí. Continuó trabajando como empleado civil en el Norfolk Naval Station, en Norfolk, Virginia, donde contribuyó por más de una década. En 1993, a los 62 años, Karl cerró oficialmente su trayectoria profesional con el cargo de GS-11, una clasificación federal reservada a empleados altamente calificados y respetados. Aunque retirado,
Brasear permaneció activo como conferencista, mentor y defensor de la igualdad de oportunidades, dejando un legado que trascendería generaciones e inspiraría a miles en todo el mundo. Aunque se jubiló oficialmente de la Marina de los Estados Unidos, Karl Brasear siguió profundamente involucrado con causas sociales y educativas, especialmente aquellas dirigidas a la juventud negra y las personas con discapacidad. Pasó a ser frecuentemente invitado a conferencias en escuelas, universidades y centros comunitarios, donde compartía su historia de vida con jóvenes que buscaban superar barreras similares a las que él había enfrentado décadas antes. Brasear se convirtió en un símbolo nacional en Estados Unidos de resiliencia y coraje, no solo por haber vencido limitaciones físicas, sino también por haber roto prejuicios institucionales y culturales dentro de la propia Marina. Sus discursos eran marcados por la humildad y el realismo. Nunca ocultó las dificultades por las que pasó ni minimizó los obstáculos raciales y sociales que enfrentó a lo largo de su vida. Al contrario, usaba sus experiencias como forma de alertar y concienciar sobre los impactos del prejuicio, incentivando a personas de todas las edades a perseguir sus objetivos con determinación e integridad. Además de las conferencias, Karl escribió artículos y participó en entrevistas en programas de televisión y radio, donde hablaba abiertamente sobre su trayectoria, destacando la importancia de la educación y la persistencia ante las adversidades. Muchos veteranos de guerra y militares en activo lo veían como un ejemplo de liderazgo y profesionalismo, mientras que comunidades marginadas lo consideraban un verdadero héroe local y nacional. Era conocido por su carisma y capacidad de conectar con las personas, independientemente de su origen o condición social, transmitiendo mensajes de esperanza y motivación con sinceridad. También colaboró con proyectos dirigidos a la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral, defendiendo políticas públicas más justas y oportunidades reales de acceso a la educación y al empleo. Su presencia en eventos con veteranos y en iniciativas con ONGs era siempre marcada, pues conseguía transmitir, con pocas palabras, la fuerza transformadora de la fe y la perseverancia. A mediados de los años 90, Karl decidió formalizar parte de su legado creando una fundación con su nombre, junto con sus hijos Dwayne y Philip, con el objetivo de apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La Fundación Karl Brasear fue establecida con el propósito de ofrecer becas, mentorías y orientación vocacional a jóvenes que deseaban seguir carreras en el ámbito militar, marítimo o técnico. El trabajo de la Fundación también incluía apoyo psicológico y físico a veteranos y personas con discapacidad, promoviendo talleres y entrenamientos prácticos enfocados en la reinserción social y profesional. Karl, aún con más de 60 años, participaba activamente en las actividades de la Fundación, visitando escuelas, formando parte de paneles y hasta grabando vídeos de incentivo que eran compartidos en redes sociales. Este nuevo capítulo de su vida solo reforzaba la imagen de un hombre que nunca dejó de soñar, luchar e inspirar, demostrando que, incluso fuera del uniforme, seguía siendo un verdadero líder y guerrero. A lo largo de su vida, Karl Brasear recibió innumerables honrarías y reconocimientos oficiales, tanto de la Marina de los Estados Unidos como de instituciones civiles y gubernamentales. Entre las distinciones más importantes está el título de Honorary Master Diver, concedido por la Marina en reconocimiento a su contribución excepcional al Cuerpo de Buzos. Esta distinción es extremadamente prestigiosa y está reservada únicamente para individuos que han tenido un impacto duradero y significativo en la formación y operación de los buzos navales. Además, fue galardonado con la Meritorious Service Medal, una condecoración militar estadounidense destinada a reconocer servicios notables realizados en posición de alta responsabilidad. Brasear también recibió la Navy Commendation Medal, un premio otorgado a miembros de la Marina por acciones heroicas o servicio superior en situaciones críticas. En el ámbito civil, recibió títulos honoríficos de universidades estadounidenses y fue invitado a integrar el Consejo Consultivo Nacional de la Juventud, vinculado al Departamento de Defensa. Varias ciudades norteamericanas le dieron su nombre a calles, plazas y centros comunitarios, como forma de perpetuar su memoria y recordar su papel fundamental en la historia del país. En Portsmouth, Virginia, donde vivió gran parte de su vida, una escuela municipal fue renombrada como Karl M. Brasear Elementary School, en su homenaje. También fue erigido un monumento en su memoria en la entrada principal de la Escuela de Buceo y Salvamento de la Marina de los Estados Unidos, en Panama City, Florida, un lugar simbólico de su formación profesional.
Su historia fue contada en libros, documentales e incluso en una película de Hollywood, Men of Honor entre Coraje y Honor, 2000, protagonizada por Cuba Gooding Jr. y Robert De Niro, llevando su trayectoria a la atención global. La película, aunque tomó ciertas libertades dramáticas, trajo visibilidad internacional a la historia de Carl, inspirando a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de superación. Él mismo participó en el proceso creativo de la película, ayudando a moldear personajes y revisando guiones, asegurándose de que la esencia de su historia fuera respetada. A pesar del éxito comercial y crítico de la película, Carl siempre mantuvo la humildad, diciendo que el verdadero mérito estaba en saber que su vida podía servir de ejemplo para muchas otras personas. En los últimos años de su vida, solía decir que el mayor reconocimiento no son medallas o títulos, sino saber que has hecho la diferencia en la vida de alguien. Esta visión de vida reflejaba perfectamente quién era, un hombre que no buscaba gloria personal, sino el impacto positivo que podía causar en el mundo a su alrededor. A principios del siglo XXI, Carl Brasear enfrentaba los desafíos naturales de la edad, pero aún mantenía una agenda activa de conferencias, eventos y trabajos voluntarios relacionados con su fundación. Aunque físicamente más frágil, su mente permanecía lúcida y llena de energía y continuaba hablando con pasión sobre su jornada y las lecciones aprendidas a lo largo de una vida intensa. En 2005, a los 74 años, fue diagnosticado con complicaciones graves de salud, incluyendo problemas cardiovasculares e infecciones recurrentes, resultado de décadas de exposición a condiciones extremas. Incluso internado, Carl recibía visitas de antiguos compañeros de la Marina, estudiantes y jóvenes interesados en escuchar directamente de su voz las historias que ya se habían convertido en leyendas. Sus familiares y amigos más cercanos relataban que, hasta el final, mantuvo la misma determinación y optimismo que lo acompañaron durante toda su vida. El 25 de julio de 2006, Carl Maxie Brasear falleció en la ciudad de Portsmouth, Virginia, rodeado por familiares y amigos que lo amaban profundamente. Su funeral fue realizado con honores militares completos, incluyendo salvas de armas, presentación de bandera y una ceremonia emotiva que reunió a veteranos, autoridades y admiradores. Cientos de personas asistieron al evento, incluyendo representantes de la Marina, excolegas de misiones y jóvenes cuyas vidas fueron transformadas por su historia. Durante el velatorio, muchos discursos emocionados recordaron su frase más famosa: "No es un pecado caer. Es un pecado continuar en el suelo", que se convirtió en un mantra para generaciones futuras. Su sepultura, ubicada en el cementerio Hampton National Cemetery, en Hampton, Virginia, se convirtió en un punto de visita frecuente de personas que querían rendir homenaje a un verdadero héroe estadounidense. Poco después de su fallecimiento, varias instituciones y organizaciones comenzaron a crear programas en su memoria, como becas, premios anuales y competencias deportivas para jóvenes con discapacidad. Su familia, especialmente sus hijos Dwayne y Philip, asumió la gestión de la Fundación Carl Brasear, ampliando su alcance y manteniendo viva la misión de incentivar y preparar nuevas generaciones. Hoy, el nombre de Carl Brasear aparece en escuelas, libros de historia, museos navales e incluso en embarcaciones dedicadas a la memoria de grandes personalidades de la Marina de los Estados Unidos. Su legado trascendió fronteras geográficas y culturales, siendo citado en conferencias internacionales sobre diversidad, inclusión y liderazgo en ambientes de alta presión. Carl Brasear dejó un legado imborrable, no solo por todo lo que conquistó, sino por todo lo que representó. La prueba de que, con coraje, disciplina y fe, cualquier persona puede alcanzar lo imposible. La historia de Carl Brasear continúa tocando corazones e influyendo en vidas, décadas después de su partida, gracias a la forma auténtica, honesta y valiente con que vivió cada momento de su existencia. Ya sea en las Fuerzas Armadas, en la educación, en la medicina o en el deporte, su trayectoria ha sido utilizada como ejemplo en cursos, entrenamientos y debates sobre resiliencia, diversidad y valores humanos. Profesores de historia y ciencias militares utilizan su biografía como herramienta pedagógica, enseñando a los alumnos sobre el impacto de figuras como él en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Hasta hoy, cadetes de la Marina de los Estados Unidos estudian el caso de Carl como parte de currículos sobre liderazgo, ética profesional y superación de adversidades.
Institutos médicos y hospitales especializados en rehabilitación física mencionan frecuentemente su trayectoria como ejemplo clínico y humano de adaptación exitosa tras una amputación traumática. Entrenadores deportivos y mentores de atletas con discapacidad citan constantemente a Karl Brasseur como fuente de inspiración, destacando su capacidad de retomar una carrera exigente tras perder parte de su movilidad. Organizaciones no gubernamentales que trabajan con inclusión social y racial han adoptado su imagen y frases como símbolos de movimientos contemporáneos de derechos humanos y equidad. Muchos jóvenes que crecieron oyendo hablar de Karl decidieron seguir carreras en la marina, en ingeniería submarina, en medicina o en áreas técnicas, motivados por su trayectoria y dedicación. Artistas, escritores y cineastas continúan inspirándose en su vida, produciendo contenidos que revisitan su historia desde nuevas perspectivas, manteniéndola viva en la cultura popular. Libros infantiles y cómics basados en su historia han sido publicados en varios idiomas, permitiendo que niños de todo el mundo aprendan con sus lecciones desde temprana edad. Universidades y centros de investigación continúan estudiando su trayectoria, analizando los impactos psicológicos, sociales y organizacionales de su ascenso en un ambiente históricamente hostil. Eventos académicos y congresos internacionales han incluido temas relacionados con su vida en debates sobre diversidad corporativa, liderazgo inclusivo y transformación cultural en instituciones tradicionales. Su ejemplo sirve como recordatorio constante de que cambios reales pueden surgir de individuos que no tienen miedo de enfrentar sistemas opresores con dignidad, inteligencia y coraje. Por eso, Karl Brasseur no es solo una figura histórica. Es una inspiración viva, una prueba de que cuando uno cree en sí mismo y mantiene firmes sus valores, nada es imposible. Y así, su historia sigue resonando, como olas en el mar que tanto amó, tocando vidas y moldeando destinos mucho más allá de su tiempo. Así como Karl Brasseur, cada uno de nosotros tiene dentro de sí la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Basta con creer en nuestro propio potencial y mantener los ojos fijos en el horizonte. Su historia no es solo una página de la historia militar estadounidense, es un mensaje universal de esperanza, coraje y determinación, válido para todos, en cualquier lugar del mundo. Si usted está viendo este vídeo y sintió algo dentro de su pecho al conocer esta trayectoria, quizás sea porque ella tocó alguna fibra de su propia historia. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado un sueño por pensar que no éramos capaces? ¿Cuántos dejamos que la crítica, el prejuicio o el miedo definieran nuestro futuro? Karl nos enseña que lo único que realmente importa es lo que hacemos después de caer. Levantarnos, limpiar el polvo y seguir adelante es la verdadera victoria. Entonces, si usted está atravesando algún momento difícil, recuerde, usted tiene dentro de sí la misma fuerza que impulsó a este hombre extraordinario. Y si esta historia lo inspiró de alguna forma, no deje de darle me gusta a este vídeo, pues es con su apoyo que podemos seguir trayendo historias como esta a más personas en todo el mundo. Además, suscríbase al canal y active la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos, asegurándose de no perder ninguna historia increíble como esta. Comparta este contenido con alguien que necesite motivación, o con alguien que crea que el destino no define quiénes somos, sino las decisiones que tomamos. Historias como la de Karl Brasseur merecen ser recordadas, celebradas y compartidas, porque nos recuerdan que, incluso en medio de adversidades, es posible brillar. Si disfrutó de este guión, deje un comentario abajo contando qué parte de la historia más lo impactó. Su respuesta puede inspirar a otros espectadores a reflexionar sobre sus propias trayectorias. También puede ver otros vídeos aquí en el canal, explorando otras biografías, conquistas y momentos históricos que cambiaron el mundo y nuestra manera de ver la vida. Este fue otro episodio de nuestro canal, donde historias reales cobran vida y nos enseñan que, con coraje y persistencia, cualquiera puede hacer la diferencia. Una vez más, gracias por haber llegado hasta el final. Que la fuerza, la fe y la determinación de Karl Brasseur puedan inspirarle a perseguir sus sueños con coraje e integridad. Hasta el próximo vídeo, y recuerde, no es un pecado caer. Es un pecado continuar en el suelo.